Bienvenidos a Aprende Biblia, hermanos, hermanas, amigos, amigas, a esta entrega donde estamos estudiando la gracia de Dios en personajes, en personas reales del Antiguo Testamento y vemos cómo la gracia de Dios participa en estas personas como lo hace, al igual que nosotros al día de hoy. Todas las personas que hemos estado estudiando tienen una característica que todas necesitaron a Dios justo como nosotros en un momento determinado de sus vidas y enfocándonos principalmente a la asistencia, a la gracia y misericordia, a la soberanía de Dios y que siempre ha estado actuando desde un principio de la creación hasta el día de hoy. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar a un personaje en verdad muy relevante, muy importante de los profetas, a Elías, pero lo vamos a estudiar desde un enfoque sobre todo más que como profeta, como persona, porque finalmente nosotros podemos estudiar una gran cantidad de personas, una gran cantidad de doctrina, una gran cantidad de cosas que pasan con las personas antiguas y que vemos la gracia de Dios, pero que la realidad nosotros, que somos ahora sí que como decimos aquí en México, personas de a pie, es decir, comunes, normales y que no tenemos nada de especial más que el hecho glorioso de que somos hijos de Dios y eso nos hace, si no especiales, nos hace muy responsables de lo que hacemos con nuestra salvación, pues son precisamente los eventos en estas personas que son ya personales y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El día de hoy vamos a estudiar uno de los eventos más gloriosos de la manifestación de la gloria de Dios con todo su poder al pueblo de Israel a través de Elías. Elías el profeta, sucede que, bueno, Elías ora para que se detenga la lluvia por instrucciones de Dios durante un tiempo y vuelve a suceder varios eventos con Elías, en donde vemos que Elías regresa para ver al rey Acab en ese momento, este rey malo que hace muchas cosas desagradables a los ojos de Dios. Su mujer, que era sidonia, no era hebrea, Jezabel, está ahí con él y lo anima a hacer muchas cosas muy malas, de altares y de culto a otros dioses. Ahí puedes ver la historia en Primera de Reyes, 16, 17, 18. Y bueno, vamos a ver en el capítulo 18 en donde Acab precisamente manda llamar a Elías y vamos a ver que, pero cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Esta mujer Jezabel estaba totalmente en contra de todos los profetas y hubo quien los escondió. Bueno, vemos entre otras cosas que Elías sí hace este reto a Acab y a los profetas de Baal, en donde los reta diciendo, bueno, pongan un altar y convoquen a su Dios. Y en este reto que se manifestara Dios iba a ser la señal para que el pueblo de Israel dejara de adorar a este Dios pagano y que si se manifestaba la gloria de Dios, a Dios seguirían, si a Baal o a Dios todopoderoso, Dios único y verdadero, el Dios de Elías, que es nuestro Dios, y diciendo, bueno, pues dejen de claudicar entre dos pensamientos, si Baal es Dios, pues que sea, y si Jehová es Dios, pues que también que sea, cuando haga descender esta gloria para que ellos pues se decidieran, ¿no? Bueno, vemos en Primera de Reyes 18 que aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo gritad en alta voz porque Dios es, quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va en camino o tal vez duerme, hay que despertarle. Y estos profetas de Baal, 400 por cierto, clamaban y se rajaban la piel con navajas conforme a lo que hacían. Y vemos la actitud de Elías que pues se burlaba. ¿Por qué? Porque confiaba en su Dios y confiaba que en el Dios de Israel se manifestaría con gloria. Dice en el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
la cual había sido dada, palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó las piedras, un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar y en que cupieran 12 medidas de grano. Adicionalmente ha sido una zanja alrededor y le pone agua. Y en el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Acuérdate de esta frase, que se manifieste eh, que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. No olvides este punto para comprender lo que más adelante estudiaremos. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, que tú eres Dios de Israel, pero también que tú, Dios poderoso, soy tu siervo y que si he hecho esto ha sido por mandato tuyo. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios de Israel y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová Dios, Jehová es Dios, es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías los prendió a todos los profetas y los degolló en un arroyo. Y demás, posteriormente a este relato viene el hecho de que Elías oró para que lloviera. Se manifiesta la gloria de Dios a través de este hombre nuevamente. Convence a Acab que antes de que lloviera diciéndole, ya sal de donde estás y regresemos a tu casa, porque ya va a llover, siendo una nubecita. Bueno, sucede que y aconteció eh, que después mandó a su siervo a ver si llovía y 7 veces y decía, pues nada más veo una nubecita chiquitita como del tamaño de una palma de una mano, ninguna señal de que iba a llover. Y bueno, le dice, a la séptima vez yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, está hablando el siervo de Elías, que sube al mar. Y él le dijo a este siervo suyo, Elías, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende porque la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esto de que corrió delante de él era una costumbre en el antiguo cercano oriente, que los reyes tuvieran corredores delante de sus carros, personas que corrieran delante de sus carros. El profeta hizo patente su lealtad a Acab, pues rindiéndole este servicio. Elías corrió delante de este carro entre 25 y 40 kilómetros desde el Monte Carmelo donde estaban, 25 o 40 kilómetros, o sea, condición física sí tenía, pero sabemos que era la unción de Dios. Bueno, todo esto acontece maravilloso y glorioso, y cuando ya pasa todo esto, Acab le dio a Jezabel la nueva. Estoy ya leyendo Primera de Reyes 19, versículo 1, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces, versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a uno de ellos. Esto se volvió personal. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a ver Seba que está en Judá, y llegó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres.
y echándose debajo del enebro se quedó dormido y llegó un ángel que le tocó y le dijo, levántate y come. Esto fue en 2 ocasiones. Y ya en el versículo 8 se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, que viene siendo el monte Sinaí. Esto, pues, son varias cosas. La primera, varias personas importantes en el Antiguo Testamento suplicaron que Dios les quitara la vida. Vemos a Job, vemos en su momento a Moisés, vemos, bueno, nada menos a Jonás, que pide ya que le quite Dios la vida, y también el gran profeta Elías dice, ¿sabes qué? Mejor mátame porque ya no, ya yo no estoy para esto, y tuvo miedo porque vio a Jezabel, y caminó 40 días y 40 noches, mismos días que caminó por el desierto, pero 40 años. Caminó Israel 40 años antes de tomar la tierra prometida, así lo mismo hizo Moisés 40 días y 40 noches estando en el monte Sinaí. También vemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en ayuno apartado. Y bueno, Elías le tocó atravesar el desierto 40 días y 40 noches, todo bajo la unción poderosa de Dios para regresar al monte Sinaí por el miedo. Por el miedo a que Jezabel lo amenazó después de este peligro. ¿Por qué huyó? ¿Por qué tuvo miedo Elías? Después de la manifestación tan gloriosa del poder de Dios. Porque ya era personal. Ya era un asunto personal. Hay un noticiero que se llama Nada Personal. Bueno, pues esto era todo personal. ¿Sí? Ya era en contra de Elías. Ya era en contra de él, su persona. Jezabel prometió matarlo. Y como vio Elías que el peligro, pero lo que vio es que no se arrepintió Jezabel. Ni Acab tampoco, porque no lo defendió. Acab, que era muy sumiso a su esposa Jezabel, pues no hizo nada por Elías, no lo defendió, simplemente le fue con el chisme, digamos. Eh, y al ver que no se arrepintió Jezabel, sino que por el contrario, toda su furia, y que no fue detenido por el rey, huyó. Huyó porque temió por su vida, habiendo dicho y habiendo demostrado. ¿Te acuerdas la frase de que muestra a Dios que tú eres Dios de Israel, el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo? ¿Te acuerdas que te pedí que te recordaras esto? Dios demostró que Elías era siervo de Dios Todopoderoso y que por medio de él hacía milagros y señales. Sin embargo, esto no convenció a Jezabel, sino por el contrario le enfureció, y fue lo mismo que llenó de miedo a Elías. Por la unción de Dios corrió 40 días, 40 noches, más o menos 120 kilómetros, según el camino hacia el monte Horeb. Pues sí, es una distancia importante. Ah, no, perdón, unos 320 kilómetros desde Bérseba. Horeb es un nombre alternativo al monte Sinaí, situado a unos 320 kilómetros de Bérseba, de esta, pues una cantidad pues, bastante larga, 320 kilómetros, sin parar. Cuando llega ahí, dice que se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, y allí cuando caminó 40 días y 40 noches a el monte de Dios, se mete a una cueva y responde al llamado de Dios diciendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno,
Dios le dice sal y ve y se manifiesta Dios a través de, dice que aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva, siendo que Dios le había dicho sal. No salió ni con viento, ni con fuego, ni con terremoto. Em, Salió eh, diciendo eh, nuevamente, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él la voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente la pregunta del versículo 9, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente, después de esa demostración de poder, ¿qué haces aquí, Elías? Y le responde exactamente lo mismo. Pero Dios le responde y le dijo, Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás a ungirás a Hazael por rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y Eliseo, hijo de Safat, Abel, hijo de Tal, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir, Dios después de todo esto, le dijo, bueno, no le respondió, no te preocupes, Elías, yo estoy contigo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No, Dios simplemente le demostró su poder y le demostró a Elías una cosa, que Dios tenía cuidado de él a nivel personal. A Elías no le convenció el poder de Dios para demostrar que Dios es Dios y que cayó fuego del cielo. No lo convenció de que era poderoso para guardar su persona de Jezabel. Jezabel tuvo una muerte terrible por parte de Dios, lo que merecía en la justicia de Dios. Em, Sin embargo, Dios ante esto le dice, vas a hacer esto y aquello, ungir por rey a estas personas y vas a tener tu sucesor, que va a ser Eliseo. Elías obedece, pero ya no se habla más del sentir o de la emoción de, de Elías. ¿Es malo tener miedo? No, es algo muy natural. ¿Pecó Elías? No, no ofreció sacrificio. ¿Dios lo castigó, lo apartó de él? No, al contrario. Nuevamente se quedó la pregunta inconclusa, ¿qué haces aquí, Elías? No le respondió. Le respondió, el celo por ti me consume, este, han hecho esto y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero nunca dijo la verdad, la realidad más bien. Y la realidad es de que le dio miedo. Y Dios, pues, no le responde a tal, no lo recriminó. Dios, algo que nunca va a hacer es recriminarte, bueno, es regañarte. Dios disciplina y corrige, pero no regaña, nos instruye, nos enseña, nos muestra nuestras carnalidades cuando lo buscamos, nos muestra nuestros defectos, nos muestra cuando estamos en serio buscando al Señor, nos muestra las cosas que debemos de cambiar, nos muestra y nos enseña maravillas de su palabra siempre. Siempre nos va a corregir con su palabra de Dios, pero nunca se avergonzará de nosotros. Nunca. Y estoy hablando de nosotros los nacidos de nuevo, los que buscamos a Dios. Dios es justo. Dios
no soporta el pecado. Dios hará justicia. Y vemos aquí que Dios, cuando somos sus hijos e hijas, que tenemos la vida eterna, que estamos en los caminos de Dios, que buscamos servirle a Dios y confiamos muchas cosas en el servicio a Dios, bueno, personas que se dedican al ministerio, como es mi caso, pues sí, he ganado muchísimas enemistades, y he ganado pues cosas que en teoría no se debería de merecer alguien que haya trabajado como yo, pero han pasado cosas, no me estoy justificando, pero aquí el asunto es em, cuando es personal y no es por el ministerio, ¿qué es lo que sucede? Probablemente te hayas ganado muchas enemistades por carnal, como yo, por carnal, menos carne, obviamente, no andando las obras de la carne, este, pues de esas llaves que no hay una clasificación, sino que las obras de la carne son finalmente obras de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, enemistades. Vamos a dejarlo en enemistades en la medida en la que avanzamos en el Evangelio, ya no fornicación, orgías, blasfemias y ya cosas terribles. Vamos a dejarlo a nivel de enemistades o pleitos o celos. Vamos a dejarlo a ese nivel. Y te has ganado enemistades y has provocado desprecio, odio de personas no creyentes o de incluso personas creyentes, ¿no? Porque bueno, Dios usa en su soberanía a quien quiera usar para quebrantarnos o enseñarnos. Eh, y cuando esto es ya a nivel personal, ya ni siquiera por el Evangelio, al menos Elías fue por echarse a todos los profetas de Baal, pero tuvo miedo y tuvo miedo en lo personal, ya fue personal de Jezabel contra él. La gracia de Dios no cambia para con nosotros, porque bueno, no somos ni profetas, no somos ni Elías, no somos personas, probablemente si alguien está viendo esto, honestamente lo dudo, pero si alguien llegara a ver esto y es el gran profeta, el gran apóstol, o sea, obviamente, pues ya, no, pues felicidades, ¿no? Pero supongamos que somos personas, como digo, de a pie. Y tienes personas que te odian, personas que no te quieren, personas que de verdad te hayas ganado la enemistad o no de las personas o el odio, incluso las tinieblas no pueden ver la luz y por el hecho de ser luz te odian. Por el hecho de comportarte cristianamente te odian. O por el hecho simplemente de ser carnal y tener enemistades, pleitos o celos o envidias o disensiones también te odian. Bueno, la buena noticia es que la gracia de Dios no cambia para con nosotros. No em, en cuanto a que nos vamos a salir con la nuestra o que Dios se va a desquitar por nosotros o que Dios es como de esos golpeadores contratados que van a golpear a las personas que deben dinero, ¿no? Eh, de esas personas malas. No, Dios lo que hace es, en primer lugar, quitarnos el miedo. Quitarnos el miedo, pero no el odio de las personas. Y es aquí donde viene la lección para nosotros. Eh, a veces oramos para que las personas nos dejen de odiar o les caigamos bien y demás. Dice la palabra de Dios, en lo que procura estar por parte de ustedes, procuren estar en paz con todas las personas. Ok. Procurando estar en paz con todas las personas, lo que nos hace es, en primer lugar, quitarnos el miedo. En segundo lugar, lo que hace la gracia en nosotros, a través de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo en nosotros, es perdonar. Perdonar. Eh, y otra gracia sin precedentes, eh,
maravillosa en nosotros es la capacidad de pedir perdón. En el caso de Elías, pues no tenía nada que pedir perdón. No reconoció delante de Dios que tuvo miedo, sino que huyó por su vida, por miedo, porque no quería morir como a 400 profetas de Baal que él mató o le ayudaron. 400 muertes, 400 muertes presenció Elías por instrucciones de él, de 400 personas, 400. Esto no lo hizo ni más bueno ni más malo, simplemente lo que pasó fue que pues, tuvo miedo de morir igual y tuvo miedo de que pasara lo mismo con él, corrió y demás. ¿Sabes? Cuando el Señor hace estas cosas gloriosas como Elías, eh, a veces perdemos la brújula en el sentido que sea por miedo de nosotros o sea por miedo, por medio de nosotros que Dios haga algo o por medio de otros, vemos el poder de Dios y milagros y todo, pero cuando ya es personal, cuando ya es sobre ti el asunto, es cuando nosotros perdemos la cabeza muchas veces. Siendo testigos de Dios, siendo testigos de las cosas que Dios hace, eh, eh, siendo capaces nosotros de invocar a Dios por un milagro, cuando ya es personal el asunto, eh, no recurrimos a quien debemos de recurrir. Si recurrimos, recurrimos a Dios mal. El asunto es emocional, ¿sí? El miedo que yo pueda llegar a sentir o el enojo en reacción o sobre reacción de por qué no me quieren o por qué me están maltratando o por qué estoy sufriendo injusticias. Y cuando esto se vuelve tan personal y es la emoción, perdemos la noción de la realidad. Entonces es emoción contra realidad. Y es cuando nosotros, al recurrir a la gracia de Dios, empieza por la parte emocional, siempre y cuando nosotros hayamos dado pie a la gracia de Dios por medio de la palabra, haciendo o perdón, o pedir perdón, o simplemente dejar de tener miedo, o dejar de tener esa emoción tan básica que es la ira, buscar a Dios y pedir instrucciones, y que Dios nos las va a dar justo como se las dio a Elías. Dios le dijo a Elías, haz esto, haz aquello, no se habló más del estado de ánimo de Elías, no se habló más del asunto, quedó atrás, Dios cobró venganza con Acab y con Jezabel, hizo justicia. Elías tomó la responsabilidad de poner a su sustituto, Eliseo. Elías fue llevado al cielo sin morir y es quien se dice que probablemente sea uno de los personas, de los testigos que estén aquí durante la gran tribulación. No se deriva o se asume, se piensa que escatológicamente hablando sea Elías, uno de los que regresen a morir durante la gran tribulación de los dos testigos y demás. El último persona mencionada en el Antiguo Testamento es precisamente Elías. Este tiene esta característica muy importante en el libro de Malaquías. Vemos en Malaquías dice precisamente versículo 5 de Malaquías 4, he aquí yo envío al profeta Elías
Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El último mencionado, como ya vimos cronológicamente hablando, y en el canon bíblico también, de lo que se escribió, que fue Malaquías en el Antiguo Testamento, es Elías. La relevancia de Elías es importantísima, manifestada en Juan el Bautista, cuando Jesucristo nuestro Señor dice, pero Elías ya vino y no le entendieron nada, hablando de Juan el Bautista. Bueno, es otra enseñanza, es esto, pero finalmente quiero demostrar la relevancia de Elías y la relevancia de sus emociones para con Dios. De verdad, hermano, hermana, amigo, amiga, eh, que estás siguiendo los caminos de Dios, que estás aprendiendo Biblia, que estás entendiendo las cosas, es muy importante esto, que aprendamos que la gracia de Dios para con las emociones nuestras, para con las realidades nuestras, Dios está al tanto de ambas, eh, y ambas están sujetas, dándole pie nosotros al poder de Dios cuando dejamos que Él nos ayude con su palabra y con su Espíritu Santo por medio de Cristo y solo por medio de Jesucristo para poder afrontar las situaciones tan terribles. Nunca falta una Jezabel en nuestra vida, simbólicamente hablando. Nunca falta un irresponsable como Acab en nuestras vidas, espiritualmente hablando, simbólicamente, por supuesto. Eh, Siempre el Señor que nos ha preparado para buenas obras. Entre esas buenas obras está el que pasemos por persecución, por enemistades, ganadas o no, merecidas o no, pero las tendremos. Personas que no nos quieran, personas que hablen de nosotros, personas que busquen el hacernos daño, que busquen el hacernos mal. La gracia de Dios siempre va a estar con nosotros, la gracia de Dios siempre nos va a ayudar, no dándonos la razón, va a mostrar nuestra justicia en su tiempo, pero nuestra justicia es Cristo. Entonces lo que va a hacer el Señor es, si tenemos que correr sobrenaturalmente 40 días y 40 noches, nos ayudará a hacerlo. Pero la cosa es llegar al monte de Dios, que es el Sinaí, que simbólicamente para nosotros es nuestro monte de adoración, nuestra oración en lo secreto al Padre Celestial, donde ofrecemos sacrificio, ofrecemos nuestro corazón al Señor y Él se manifestará en nosotros, en un silbido suave y apacible, que es su Espíritu Santo. Si se manifiesta de otras formas gloriosas, pues bendito sea Dios, pero generalmente es en lo secreto. Nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público cuando oramos y bendecimos a nuestro Dios. Bueno, con esto quiero terminar. Fue una enseñanza más corta, pero yo creo que es muy importante el que entendamos las realidades, nuestras emociones y la gracia de Dios manifestándose en nuestra vida. Quiero agradecer entonces el tiempo. Si ya llegaste hasta este punto, bueno, te lo agradezco y te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal, que actives las notificaciones y que lo compartas con otros. Finalmente todos tenemos emociones, finalmente todos tenemos problemas, finalmente todos los que en un momento dado Dios ha llamado y a los que no ha llamado Dios aún, puede servirles este video también acerca del cuidado de Dios de nosotros, insisto, no para salirnos con la nuestra, sino hacernos más a la imagen de Jesucristo nuestro Señor amado. Te agradezco mucho entonces y te recuerdo, como siempre, que lo más importante de todo esto es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.